A mí el Estelvio me cambió la vida. Mamá, es que me tuvieron que esperar mucho. Pero traumada. Ese es el momento en que más calma debes tener. Vas a respirar profundo y vas a ver qué hacer. Yo soy Ana Mareto y quiero darte la bienvenida a mi podcast Un Café con Ana Mareto. Este es un espacio en el que encontrarás historias de deportistas cargadas de logros, fracasos, aprendizajes, disciplina y sobre todo mucha inspiración. Bienvenidos. Bienvenidos a Un Café con Ana Mareto, segunda temporada, cuarto capítulo. Hoy nos acompaña Sara Yarse y les voy a contar quién es este personaje. Sara es ingeniera de profesión y deportista de corazón. La emociona hasta las lágrimas el deporte en todas sus expresiones y su mayor talento es la pasión y la disciplina. Le aburre mucho la queja constante y le gustaría que la recordaran como una mujer valiente y apasionada. Y yo le agregaría más que es una mujer muy fuerte mentalmente. Sara, bienvenida. Muchas gracias, Ana. Siempre me gusta como empezar el podcast contando cómo nos conocimos. Y con Sara nos conocimos en una sesión de fotos de Palmas de Vista de Rosa. Sí. Y también por el triatlón. Sí, por el triatlón. El propósito de este podcast y el por qué te invité es porque los ciclistas, creo que uno de los sueños ha sido ir a montar y a escalar los puertos de Italia. Y esa experiencia, pues, no solamente la tuya, sino de todas las personas que han ido, a mí me ha marcado mucho y sé que también a muchas ciclistas y que es un sueño de alguna vez ir a chulear esos puertos tan bonitos. Entonces esa es la razón por qué te invité y de lo que hoy queremos hablar en el podcast. Pero antes de que nos cuentes de esa experiencia, yo quiero saber tú cómo llegaste a la bicicleta. Bueno, a la bici yo llegué hace 3 años. Yo entrenaba entreno todavía en ese gimnasio. Empecé haciendo fortalecimiento y dije, quiero hacer algo más, y empecé a trotar, y después del trote dije, quiero hacer algo más, y ahí fue que llegó la bici a mi vida. Yo soy ciclista de pandemia, empecé en el 2020, compré la bicicleta en febrero, y en marzo nos encerraron a todos. Entonces O sea que te cogió sin simulador. Claro, mi tía me prestó un rodillo, pero de los más básicos, o sea, de esos que no tienen ni resistencia a la fuerza, absolutamente nada, pero con eso yo entrenaba, yo me volví ciclista de rodillo, y con todo ese rodillito fue que pasé la pandemia. Y ya cuando logré salir, pues ya como en agosto, septiembre, que nos dieron vía libre para empezar a salir, ahí fue que empecé a conocer el ciclismo de ruta, todas las carreteras de Antioquia. ¿Y cuándo empiezas con tri? Después de pandemia. Es que, a ver, yo compré la bici y entonces el entrenador me dijo, ya estás metida en el ciclismo, pues solo te falta la natación. Y lo mismo, me pasó exactamente lo mismo. Empecé a nadar y ahí mismo nos encerraron. Entonces yo empecé a nadar, pues ya como en serio, en el 2021, preparándome para mi primer Ironman, que fue el de Cartagena. Y de los 3 deportes, pues tú eres más triatleta que ciclista, ¿cuál es el que más disfrutas? Yo disfruto mucho los 3, pero para mí sin duda la bici es una pasión. Entonces diría que la bici es mi favorita, pero sin dejar muy atrás los otros 2 deportes. Pues porque yo empecé en el mundo del triatlón trotando, entonces al running también le tengo un afecto muy especial. Con la natación todavía reniego un poquito, pero me gusta, ya me hace falta. Pues uno se acostumbra y ya la costumbre se vuelve hábito, y el hábito ya cuando uno lo deja hace falta. Entonces también disfruto la natación, la disfruto a mi manera. Bueno, sabes, no llevas tanto tiempo metida en el deporte, pensé que siempre habías estado súper metida. Yo patiné muchos años, pero cuando estuve como en octavo, pues desde muy niña patiné. Cuando estuve como en octavo me alejé del deporte y volví al deporte pues después de la universidad, cuando empecé a trabajar. Entonces ya tenía como un trabajo en la oficina, y así fue que llegué también a ese gimnasio en el que practico deporte, que era muy cerca de la oficina, y ahí he estado 10 años. Okay. Sara, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste de Dolomitas, o la primera vez que tuviste esa experiencia? Afortunadamente crecí en un entorno muy deportivo. Y ni siquiera tanto porque mis papás sean los más deportistas del mundo, sino porque a mi papá le gusta mucho el ciclismo de ruta. Y desde muy pequeña, yo recuerdo viendo en la televisión el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España. Y mi papá pues sí ha sido
ha sido Pero tu papá es ciclista. ha sido ciclista recreativo muchos años, de hecho él todavía monta en bicicleta, pero no había sido una pasión en mi casa. Yo sí tuve bicicleta pequeña y mi papá me sacaba a mí a montar en bicicleta, pero eso me generó un trauma, pues contradictoriamente me generó un trauma porque yo salía con mi papá y mi papá se me iba, yo estaba chiquitica, mi papá se me iba y me decía, hija, yo me acuerdo que una vez subimos Minas y me dijo, hija, yo voy a subir rápido y yo te espero arriba, pues porque yo era más lenta y toda la vaina, y yo te espero arriba, o si no, si veo que te estás demorando mucho, pues me devuelvo y te cojo en la bajada. Ay, hijo de madre, me dejó solo mi papá, yo toda cachorrita, toda chiquitica. ¿Cuántos años tenías? No, yo no sé, por ahí 10, 12 años. Muy chiqui. Y entonces llegué yo y subía y subía, y yo no llegaba y pasó mucho rato, yo casi llorando en esa bicicleta, horrible. Y cuando de un momento a otro vi a mi papá bajando y le pregunté, papá, hace mucho rato, es que claro, yo tomé chocolate, yo desayuné y yo pedaleando todavía, yo no sabía ni dónde estaba. ¿Y en qué bici fuiste? No, en bicicletas todoterreno. Entonces a mí eso me generó muchos traumas y yo recuerdo mucho esa vez. Entonces me acuerdo mucho que hace 3 años que compré la bicicleta de ruta, yo tenía muchas dudas con eso. De hecho compré una bici muy básica porque sentía que no me iba a enganchar mucho con el ciclismo por esa experiencia que tuve antes con mi papá. Entonces fue muy teso pues como coger la bici, pero cuando la cogí me enamoré. De la bici. Una reconciliación. Sí, ¿Y sí, nunca sí. sales a montar con tu papá? He salido un par de veces, pero ya a mi papá le pasa lo contrario. Pues como yo ya monto más y él sale en bicicleta de montaña, pero yo la verdad soy muy paciente. Yo cuando salgo en grupeta siempre salgo al ritmo del último y a mí no me importa esperar porque, o sea, ese es el significado de grupeta, pues andar en grupo. Entonces, así yo sea la más rápida, así sea la más lenta, pues uno sale al ritmo del último. Y yo muchas veces fui la más lenta y a mí me tuvieron que esperar muchas veces. Creo que todos en algún momento hemos sido los más lentos de la grupeta. Claro, incluso yo me acuerdo mucho la primera vez que salí en la bicicleta de ruta con mis compañeros de equipo. Fuimos a hacer peajes. Yo no sabía que era peajes, yo no sabía que era topo, yo no sabía que era carrizales. La subieron desde Palmas. Yo subí Palmas en carro y arranqué desde allá. Yo no sabía por dónde voltear, yo no sabía cuánto faltaba, yo no sabía nada de nada. Yo llegué a llorar a mi casa. Mi mamá, ¿qué te pasa? Y yo le decía, mamá, así, mamá, es que me tuvieron que esperar mucho, pero traumada, y yo no quería volver a salir en bicicleta porque pues ya tenía como ese trauma con mi papá y toda la vaina, pues no trauma, pero sí le quedan a uno como esos recuerdos. Entonces a mí todo eso se me vino mucho a la cabeza y claro, ese día me afectó un montón salir a montar en bicicleta y que me tuvieran que esperar. Entonces yo también por eso soy tan paciente. Porque eso angustia mucho, ser el último en un lote angustia mucho, bastante. Entonces uno tiene que ser paciente, tiene que ser empático con la gente. Yo muchas veces fui la última de la grupeta. Sara, y también yo tengo una campaña y es que al último siempre se espera o se devuelve por él, porque no hay nada más frustrante que eso, y a veces a las personas se les olvida que fueron las últimas. Sí. Entonces, lo que tú decías, esa angustia que uno siente de no poder ir a ese ritmo. A mí me pasó algo súper similar a ti. Me llevaron a hacer peajes, pero me hicieron subir Palmas. Cuando yo llegué a Palmas yo ya estaba fundida, tampoco sabía por dónde se volteaba. Me acuerdo que me cogió subiendo topos a la 1 de la tarde sin almorzar, sin una gota de agua, o sea, fue horrible, la peor experiencia. Y también lo mismo, llegué llorando y dije, no más bicicleta. Entonces, como que chévere que recordemos que fuimos el último y siempre hay que esperar. Sí, claro, uno en algún momento fue el último de la grupeta. Además, uno siempre se tiene que mantener como en esa idea de grupeta, porque así vos seas fuerte, vos no sabes qué te puede pasar un día. Yo puedo salir a montar este sábado y me puede dar una pálida, o sea, me puedo pinchar, y qué pelle que los compañeros no lo extrañen a uno, pues que si te quedaste, pues que hagas falta en la grupeta. Entonces eso también es muy importante.
Sí, bueno, entonces ya retomando otra vez con Italia, nos devolvimos a Colombia. Fue que, listo, tú veías ciclismo con tu papá y veías todas estas grandes carreras, pero cuando ya haces consciente de ir a vivir esa experiencia a Italia. Bueno, digamos que para este viaje que yo hice a Italia este año, estuve en el lugar y en el momento adecuado y era amiga de las personas adecuadas. Yo no tenía planeado este viaje. Yo todo este viaje lo planeé y lo ejecuté en 2 semanas. Así, 2 semanas. En 2 semanas sucedió absolutamente todo. Pero no, a ver, ¿cómo así? ¿Usted estaba en la casa? ¿La llamaron? ¿Qué pasó? Yo estaba en mi casa y las chicas de Chaser Free me contactaron. Bueno, Chaser Free es Sora Giraldo y Dorancy González. Ellas me contactaron, por eso les digo que era amiga de las personas adecuadas. Me contactaron y me dijeron, ve, alguien canceló un cupo, pues cancelaron 2 cupos porque les surgió una emergencia, estamos llenando este cupo, ¿querés ir con nosotras? Y como estaba tan sobre la fecha el viaje, pues literalmente fueron 2 semanas, o sea, fueron 14 días en los que pasó todo esto. Yo les dije, yo no tengo plata, yo había acabado de renunciar a mi trabajo, y me dijeron, ve, te hacemos un descuento, ándate con nosotros. Y yo fue pucha. Me pude hacer cuentas. Eso lo presta multiplica por fue pucha. Yo hacía cuentas por todos lados y ellas, vámonos. Y les dije que sí. Miré la fecha de vencimiento del pasaporte, a ver si no tenía 6 meses para poder viajar. Les dije que sí, compré tiquetes, los tiquetes me salieron muy costosos porque ya todo fue muy sobre la hora, y así fue que me fui para España, para Europa. ¿Qué pasa cuando ya llegan a Milán? ¿Cómo es el movimiento? ¿Llegan con las bicis? ¿Qué pasa allí? No, a mí me pasaron muchas primiparadas en ese Eso viaje. es lo que quiero que nos cuente. Ahora para no repetir. Sí, por favor, esto es todo lo que no se debe hacer en un viaje a Europa. Mi viaje fue Medellín-Bogotá, Bogotá-Madrid, y Madrid-Milán. Bueno, es un viaje de todo un día. Eso es un viaje de todo un día. El aeropuerto de Madrid es gigante. Llegué con buen tiempo, entonces me pude mover, eso sí, con mi maleta con la ropa en una mano y con la maleta con la bicicleta en otra. El primer susto que me pasó fue cuando llegué al aeropuerto de Madrid, porque el equipaje de carga no sale por la misma banda que sale el equipaje normal. Y esta manriqueña pisando por primera vez los suelos europeos, no sabía eso. Entonces yo era esperando la bicicleta que me saliera por donde salen las maletas normales y nada. Cuando paró esa banda y la bicicleta, nada. Y yo fue pucha, se me dañó el viaje. Pues y aparte que yo no solo llevaba la bicicleta, yo llevaba un montón de cosas. Yo decía, bueno, la bici, o sea, obvio a uno le duele, pero afortunadamente yo tengo la bici asegurada, entonces digamos que ese es un problema menos por el que uno preocuparse. Pero yo dije, bueno, en el caso tal, alquilo una bicicleta en Europa, no pasa nada, pero en la maleta de la bicicleta yo llevaba toda la ropa de ciclismo, el casco, zapatillas, o sea, todo lo llevaba ahí. Entonces yo decía, pucha, o sea, me toca alquilar bicicleta, comprar zapatillas, casco, todo, o sea, o para una cosa o para la otra. Listo. Cuando me fui a preguntar a la aerolínea y me dijeron, aquí no está registrada la otra maleta, y yo, el mini infarto. 3 infartos y medio. Mi bicicleta, mis cosas. Y yo, no, pero es que mira, es una maleta gigante, ¿cómo se les va a perder? Me hubiera dicho antes, es una maleta gigante, eso sale por otra banda. Claro, me fui yo a buscar y la bicicleta ya solita en esa banda. Bueno, pero me volvió el alma en cuerpo cuando la encontré. El aeropuerto es muy grande, entonces a uno le toca hacer como un transbordo de terminal a terminal en unos buses. Yo para montarme a esa hijo de madre bus con la bicicleta y con la maleta. Que encartada, bueno. Lo logré, el señor súper querido, me fui a buscar la aerolínea, yo llegué como a las 10 de la noche a Madrid y ya todo estaba cerrado, todas las aerolíneas estaban cerradas y habían a las 4 de la mañana. Entonces, donde salía el vuelo hacia Milán, me hice al pie de la puerta de la aerolínea para hacer el check-in, entregar otra vez la maleta y toda la vaina. Cuando yo dije, voy a arrancar muchito acá, listo.
Yo me robé la cobija del avión, perdón, señores de Avianca. Perdón, señores de Avianca, pero yo sabía, pues uno sabe que para esos viajes largos, pucha, una cobija, una toalla larga, todo es ganancia. Entonces, armé un cambuchito ahí, pues de hecho todo el mundo estaba haciendo lo mismo, había mucha gente esperando a que abrieran esa aerolínea. Me quedé dormida. Yo había puesto una alarma, la aerolínea la habían a las 4, yo tenía el vuelo como a las 7 de la mañana, entonces estaba súper bien de tiempo. Yo puse una alarma a las 4:15, yo dije, estoy mela con tiempo para entregar, registrar equipaje y llegar hacia la puerta. Cuando me quedé dormida, me quedé muy dormida, Profunda. abrazando la maleta en la que tenía los papeles, pero profunda, tapada hasta la cabeza. Cuando me desperté, todo el mundo ya haciendo fila, esa fila de esa aerolínea llena, todo el mundo pasándome por encima, nadie me despertó, todo el mundo me pasaba por encima. Y yo, ay, bueno, bendito, por acá nadie me conoce. Siquiera, nadie me conoce. Bueno, listo, hice la fila, entregué. Cuando me fui con tiempo para la puerta de embarque, cuando listo, yo embarcaba en el último grupo, cuando saco mi celular a mostrar el pase de abordar para subirme ya al avión, y me dicen, niña, estás en la aerolínea equivocada. Mi vuelo salía a las 7 de la mañana y eran las 6:55. Y yo dije, perdí el avión. Mierda. Y ese aeropuerto es gigante. Entonces yo dije, bueno, Sara Yarse, este es el momento en que más calma debes tener. Vas a respirar profundo y vas a ver qué hacer. Entonces me subí unas escalas corriendo, yo con un morral gigante, corriendo por todo ese aeropuerto, busqué una pantalla y estaba tan desesperada que no vi el vuelo, pues o la puerta por donde estaba embarcando mi vuelo. Cuando respiré otra vez, alineé todos mis chakras, fui madura, inteligente, emocionalmente estable. Cuando logré ver bien, es que último llamado. En la puerta, yo estaba en las puertas B y el vuelo salía de las puertas D. Y en los aeropuertos pues está marcado cuántos minutos caminando te demoras y decía 7 minutos. Y yo dije, no llegué. Y arranqué yo a correr, yo hice el sprint de mi vida. Donde hubiera tenido el prendido el vuelo, hacía PR en esa distancia. Yo hice el sprint de mi vida. Cuando encontré la puerta, bajé por unas escalas y me dieron tan desesperada. Me gritaron, Sara Yarse. Y yo, sí, yo soy. Yo era la última que faltaba para abordar ese vuelo. Y bueno, menos mal no me dejó. Y ya ese era el último vuelo para, pues, como mi destino final, que era Milán. Cuando llegué a Milán, respiré muy profundo, incluso se me salieron unas lágrimas. Pues yo cuando llegué a Madrid, yo era la primera vez que iba a Europa, cuando llegué a Madrid no me sentí tan emocionada, pues porque sentía que todavía me faltaba mucho para llegar. Pero cuando llegué a Milán, sí como que de todo eso que me había pasado, me descargué, lloré un poquito, como de felicidad, llamé a mi mamá, llamé a mi papá, bueno, les conté que ya había llegado. Entonces ya ahí llegan y te encuentras con las chicas y ahí ya empieza toda esta aventura. Bueno, yo llegué un día antes, entonces ese día me fui a recorrer pues como Milán, a turistear. Y el otro día ya sí empezaba la aventura con Chaser Free. Teníamos que llegar de nuevo al aeropuerto de Milán, que allá iba a ser donde nos recogía la van. Allá nos íbamos a encontrar todas, pues que de hecho fue un viaje de costurero. Fuimos solo viejas a las Dolomitas. Cuando nos recogieron, pues es muy chévere. Allá digamos que todo está equipado en verano para ciclistas y escaladores, y en invierno para los esquiadores y todo ese tipo de deportes de invierno. Entonces todo está equipado para eso. Entonces cuando llegamos, la van nos recogió y teníamos espacio en la van y la van llevaba un volco atrás donde cabían las bicicletas. Entonces ya desde ahí nadie se tenía que preocupar por las bicicletas. ¿Cuál es el primer puerto que se van a hacer o la primera ruta que llegan a hacer? Nosotras llegamos a un pueblo que se llama Bormio, que todavía no son las Dolomitas, pero allá hicimos 3 rutas, una que fue al lago de Cancano, otra que fue al Estelvio, y la última fue no recuerdo el nombre en ese momento. El caso es que esos hoteles también son un sueño hecho realidad, porque como te digo, todo está adecuado para ese tipo de deportes. De hecho, nosotros llegamos al hotel y habían muchos ciclistas y escaladores allá. Tanto es así que vos en el hotel ni siquiera te llevas la bicicleta ni la maleta a tu cuarto de la bici,
sino que ellos tienen un espacio adecuado que cuenta con taller, tenés herramientas, incluso en uno de los hoteles había un mecánico que nos ayudó a armar, desarmar las bicicletas. Entonces todo es súper fácil, todo es súper fácil. Entonces llegamos, desempacamos bicicletas, armamos bicis, cogimos ese taller como si fuera de nosotras y eso entre todas colaborándonos, que la bici, que esto, que aquello, que lo otro, y listas para arrancar el otro día a la primera etapa. ¿A qué hora? ¿Se madruga mucho? No se madruga mucho porque en esa época que nosotros fuimos hace mucho frío en la mañana. Okay. Pero por ejemplo, Dora y yo, esa etapa era corta. Me acuerdo que la primera etapa era como de 50 kilómetros. La vaina es que son 50 kilómetros, pero a un desnivel impresionante porque allá, eso es peor que acá que Medellín. Uno sale de ese pueblo y eso de unas para arriba, pues. Entonces, Dora me dijo, los días de las etapas corticas, si quieres nos vamos a andar juntas antes de la etapa. Y a conocer más. Claro, y yo le decía, todo lo que sea sí bicicleta, sí a todo, vámonos juntas. Entonces ella como que le habían programado unos entrenamientos adicionales a las rodadas mientras estaba por allá y me decía que la acompañara y yo la acompañé, pues nos vimos como 2 o 3 veces, justo los días de las etapas más cortas. En otras sí nos madrugábamos mucho, 6 de la mañana, y la primera etapa, pues esa primera montada, nos fuimos ella y yo solas para una estación de invierno de esquí y desde arriba se veía todo el pueblo. Yo me monté a esa bicicleta, por primera vez di 2 primeros pedalazos y de una rodaron 2 lágrimas. No, yo estaba feliz. No, eso es un sueño hecho realidad, es algo que yo ni siquiera sé cómo describirlo. Bueno, y de ahí después de que están en Borneo, ¿cómo llegan a Dolomitas o siguen más etapas? Pues ¿cómo se van moviendo? Listo, entonces, los primeros 3 días estuvimos en ese hotel de Borneo y de ahí salíamos directamente desde el hotel, salíamos a hacer las 3 rutas. Y ya después nos movilizamos, fue una van por nosotros también, con lo mismo, pues ni siquiera tuvimos que desarmar y volver a armar las bicicletas, sino que las bicicletas nos montaron en el volco, y las maletas las montaron en el volco y las bicicletas nos las montaron en los soportes. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Llegamos y ahí ya nos desplazamos en un trayecto como de 3 horas hacia las Dolomitas. Y ahí ya llegamos y estábamos en un hotel del cual se ve al frente toda esa montaña de piedra de las Dolomitas. O sea, uno en cualquier balcón o en cualquier ventana que uno se asome en Italia es una postal. Es una postal. Para mí Italia es el país que no necesita filtros. Es una cosa impresionante, impresionante. Bueno, y ahí ya hay más emoción, como que más, porque ese paisaje es demasiado irreal, o sea, es demasiado que uno dice, esto es mucho con bastante. Pues a mí, a ver, yo me acuerdo de una etapa que a mí me robó, bueno, hubo 2 etapas que a mí me robaron mucho el aliento, pero es porque son muy históricas a nivel de ciclismo mundial. La primera fue saliendo de Bormio, que fue la etapa número 2, cuando subimos el paso del Estelvio. A mí el Estelvio me cambió la vida. O sea, yo no sé cómo explicar ese puerto de montaña. ¿Por qué? O sea, yo quiero mucho a Palmas, pero al Estelvio lo amo. Yo amo ese puerto de montaña. ¿Cuánto tiene el Estelvio? Es una cosa impresionante. El Estelvio creo que son como 18 kilómetros. Okay, no sí. estoy segura, pero está por ahí. Bueno, el Estelvio es una cosa demasiado impresionante. Primero porque el Estelvio es un puerto de montaña muy famoso y que ha sido muy decisivo en los Giros de Italia. El Estelvio es, digamos, como el puerto típico italiano por excelencia. Cuando uno va subiendo al Estelvio, vos lo primero que te encuentras es un valle, y de frente te encuentras una montaña literal así frente a tu cara. Y en esa montaña se ven desde lo lejos las curvas en forma de S. O sea, eso es una postal impresionante. Y cuando está arriba, ves las de abajo. Claro, uno se asoma hacia abajo y eso es como una escalera. Yo desde que empecé a ver que me acercaba a esa montaña, mejor dicho, yo subí todo el Estelvio llorando. Yo le decía a mis compañeras, yo no quiero llorar más, pero es que no soy capaz de no llorar, Incluso yo en estos días me puse como a recordar, entonces me puse como a irme hacia abajo de publicaciones, justo lo de Italia que estábamos hablando vos y yo en estos días, y yo del Estelvio hice 2 posts. Y los leí la semana pasada y otra vez se me encharcaron. O sea, a mí ese puerto de montaña me cambió la vida. ¿Y cuál fue el segundo que te cambió la vida? El segundo fue el Paso Sela, que sí, ese sí es en las Dolomitas.
El Paso Cela es muy famoso también por ser puerto de montaña de primera categoría. En el Paso Cela, Egan Bernal ganó una etapa, entonces para nosotros también es muy importante ese puerto de montaña. Tiene mucha historia. El Paso Cela, además dicen que desde arriba es el panorama más lindo de las Dolomitas. El puerto, ese Paso Cela tiene 10 kilómetros al 10% de desnivel. Es una cosa impresionante. Loca. Es muy duro, pues allá no hay puerto fácil. O sea, por ejemplo, nosotros subimos ¿cómo es que se llama? El Mortirolo. Mortirolo sí. También es demasiado típico. Y lo más parecido que acá en Antioquia es Escobedo. De hecho, al Escobedo le dicen el Mortirolo colombiano. Y a la China. Ajá, exacto. La China, sí, cuando decimos la China este fin de semana, decían también que era el Mortirolo. Entonces ese puerto también es súper típico. En ese puerto no lloré porque no tenía aire para llorar, pero, o sea, también es que el hecho de no estar tan cerquita de la historia, y sobre todo que a mí me gusta tanto el ciclismo de ruta y que lo he seguido desde tan joven, estar cerquita de la historia es muy impresionante. Y yo creo que para cualquier ciclista, como lo dijiste vos al principio, es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. O sea, yo creo que todos como ciclistas aficionados deberíamos vivir esa experiencia, ya sea en Italia, en Francia, en España, o sea, en cualquier parte que sea muy representativa para el ciclismo. ¿Cuántos días rodaron ustedes? ¿Cuántos días? Bueno, nosotros hicimos 6 etapas, el tour. ¿Y 6 seguidas o no, descansaban? Hicimos 3 y 3. Okay. 3 en Bormio, entonces el tour duraba 9 días, entonces fue el primer día de desplazamiento hacia el primer hotel, ahí sí, 3 etapas, otro día de desplazamiento, otras 3 etapas y otro día de desplazamiento. Y ya, ese era el tour. Bueno, tú me decías que para ir a hacer esta experiencia había que entrenar mucho porque había mucho desnivel, que uno dice, no, pues que va a haber con más desnivel que Colombia, pero me sorprendió porque muchos de esos puertos son más de 2.500 de desnivel, 3.000, 3.800, 4.000. ¿Cómo te preparaste? Bueno, no tuviste tiempo, pero ¿cómo hacías para recuperarte de un día para otro en esas etapas tan duras? Bueno, como mi viaje fue tan relámpago, yo no sabía ni para dónde iba. Pues yo sabía que para Italia a pedalear y ya. Yo tenía más o menos como en mi cabeza la distancia de cada etapa, pero no era consciente del desnivel. Obviamente, pues uno se ayuda con geles, con sales, pues con un montón de cosas que ofrece la alimentación deportiva. Y en esos tours, pues el operador también te ofrece comida por montones, entonces digamos que no hay oportunidad para que a vos se te acabe la gasolina. O sea, sí. El dolor de piernas va a estar. Pero entonces, por ejemplo, ustedes llegaban de una rodada, más o menos ¿cuánto se demoraban? ¿O a qué hora? Por ejemplo, la del Estelvio, que fue la más larga. Al Estelvio lo atacamos por 3 partes. Eso tiene 3 subidas, 3 partes. Entonces, subimos por la cara principal, bajamos por una cara que incluso nos llevó hacia la frontera de Suiza y subimos por la otra parte, conocimos las 3 partes del Estelvio. Esa fue la etapa más larga y con más desnivel. Si mal no recuerdo, fueron más de 4.000 metros de desnivel en poquito kilometraje. Ese día nos demoramos 10 horas pedaleando. Pero también va de la mano una cosa, o sea, es que éramos un grupo de viejas y en cada curva nosotras paramos a tomarnos fotos. Entonces los operadores nos decían, ¿por qué? Nos preguntaban por qué. Eran 3 manes acompañándonos siempre. No, y que casi todas eran influenciadoras. Entonces al otro día, después del Estelvio que nos demoramos tanto, el líder, pues como del grupo, nos dijo, ya entendí por qué ustedes se toman fotos en todos lados. Yo me puse a revisar el perfil de todas en Instagram y vi que todas son influencers. Así nos dijo. Entonces, pues obviamente ellos ese día no nos acosaron ni nada, pues esa gente ese es su trabajo y lo hacen demasiado bien. Sino que quizás con otro grupo más diverso, lo que fueron 10 horas pudieron haber sido 7. Sí, entonces, claro. Pues con nosotras sí se demoraron muchísimo. Escucha qué plática más bien gana. Bueno, Sara, ¿y qué tal la alimentación? Todo es impresionante, o sea, impresionante a nivel de uno no necesita sino, no es que uno no necesita nada, o sea, uno solamente vaya a esa pedalear.
porque los hoteles pues te incluyen el desayuno, los desayunos son tipo buffet, y nosotras incluso a veces nos llevamos cositas del buffet, una frutica o algo para tener en la ruta. ¿Ustedes siempre salían del hotel y volvían al hotel? Sí, pues, bueno, sí, no, salíamos del hotel, íbamos donde ellos tenían como su taller, el operador tiene su taller, y de pronto si alguna tenía un problema mecánico con la bici, como para revisarlas allá, y desde ahí pues como que salíamos, pero era muy cerca al hotel, pues no sé, 5 minutos. Sí, pues, pero me refiero que no había necesidad de montarse en un carro, sino que no, todo era en bicicleta, todo era en bicicleta. Hubo algunos tramos que varias de las niñas se hicieron en carro, que es por ejemplo las bajadas. El año pasado, este año que yo fui a Italia, fui con Manu Montoya y ella el año pasado tuvo un accidente que se fracturó la clavícula bajando, un policía acostado que no vio y se peloteó y se fracturó la clavícula. Entonces ella es muy miedosa en las bajadas, pues con justa razón, tuvo un accidente muy feo. Y de hecho ella cuando fue a Italia todavía tenía la platina en la clavícula. Entonces ella le da mucho susto bajar, entonces ella prefería en las bajadas, pues hacía todas las subidas, pero en las bajadas siempre se montaba el carro. Me acuerdo que un día en el Paso Sela, que es el panorama más lindo de las Dolomitas, nos llovió y solamente habían 4 cupos en el carro para bicicletas. Yo me acuerdo que Dorance y yo fuimos las únicas que bajamos. Yo decía, yo ese carro me tengo que estar muriendo para montarme en ese carro. Préstenme chaquetas que yo voy es para abajo. Yo no me monté al carro, pero ni a bala. Pues se aprovechó cada kilómetro. Pero cada kilómetro. Y entonces, bueno, y con la alimentación, entonces, desayuno tipo buffet, a veces cargamos con una frutica adicional ahí. Cada una pues también lleva su alimentación deportiva, sus geles, todas sus cositas. Incluso en el hotel cuando nos recibieron en las Dolomitas nos dieron un paquete con barritas energéticas, con geles y con toda la vaina. Y en la van los muchachos de la logística nos llevan de todo, nos llevan unas tortas deliciosas, nos llevan naranja, bananos, galletas, había un tarro grande siempre con hidratante, entonces a nosotros nunca nos hacía falta nada. ¿Y el almuerzo? El almuerzo muchas veces nos cogió en la ruta, entonces ya tenían sus puntos de parada establecidos y eso sí, ya íbamos por unos platados de pasta, una cosa impresionante, pues que arrancábamos todas con dolor de estómago, pero llenas. Okay. Entonces nunca nos hizo falta. Y también pues digamos que ese es el secreto de una buena recuperación, alimentarte bien, que lo hacíamos pues muy bien durante la ruta y el post de la ruta también. Y los italianos sí que saben de carros. Ave María, no. Sara, bueno, como ya para ir cerrando, recomendaciones generales a alguien que quiera hacer este viaje. Como recomendación general, primero recuerden que la maleta de carga de la bici no llega la misma, sale por la banda de cargas. Segundo, pues a mí viajar con bicicleta me parece un encarte. Y con Chaser Free está la posibilidad de alquilar bicicletas. Los operadores tienen allá incluso unas bicicletas divinas, pues. Entonces, ahorrarse el encarte para mí es una muy buena recomendación. Porque yo al final me quedé viajando como 3 o 4 días adicionales y estuve andando de una ciudad a otra y siempre me tocaba andar con maleta en mano. Entonces, toma tu maleta. Sí, claro, incluso unas veces estuvimos súper embaladas, varias personas nos ayudan a subir y a bajar escalas con esa maleta. Europa es el continente menos amigable para andar con ese tipo de equipaje, porque casi todas las calles son empedradas, sí. Entonces allá no hay nada que hacer, allá no hay nada pavimentado para andar con esas maletas, solo los sitios turísticos es con calle empedrada, entonces eso no es negocio, o sea, si se van a quedar viajando, o sea, si van a hacer un tour así con un operador y que sea solamente ida y vuelta a ese tour, pues listo, llévense su bicicleta, que no se tengan que encartar mucho con ella. Pero si su plan es viajar antes o después del tour de la bici, pues mejor yo sí les recomiendo alquilar una bicicleta. Otra cosa, estudien las etapas. Como les dije, yo me fui muy engañada con el tema del nivel. Yo no sabía a qué era lo que me estaba enfrentando. Afortunadamente, pues iba fuerte para ese viaje y llegué mucho más fuerte por allá. Que hijo de madre, cosa tan dura. Con las piernas muy finas. Sí, porque yo no sé cuántos kilómetros recorrimos, fueron como 500 kilómetros, poquitos,
pero como con 15.000 de desnivel, es mucho desnivel. Entonces, como estudiar bien las etapas y suplir esas necesidades nutricionales, pues me refiero a geles, sales, hidratantes, pues llevar como todas esas cositas de Colombia. Ve, Sara, en las rutas se encontraban más ciclistas de otros países. Muchísimos. O sea, es súper seguro, pues. Muchísimos, las rutas son muy seguras. De hecho, una vez nos encontramos subiendo el Mortirolo, nos encontramos a una familia de ecuatorianos. Y cuando llegamos a la cima del Mortirolo, ellos llegaron después de nosotras, nos pidieron foto, nos habló que dónde están, que no sé qué, o sea, súper querido todo el mundo. Pues allá uno ve un latino y como que la sangre latina hierve más fuerte por allá. Y en general, pues las rutas son muy seguras. Por allá, pues nosotros no tuvimos ningún susto, ni con carros, pues que te pasan muy cerca, no, hay mucha cultura ciclista. Los italianos conducen súper bien porque a pesar de ser vías muy cerradas, pues yo diría que un busero acá se come esa curva, entonces le toca reversar hasta que la coge. En cambio ya esa gente cogía esas curvas con una facilidad, pues y eso es parte de la experiencia, pues. Entonces no, pues yo siento que las rutas son muy seguras y además el acompañamiento que tuvimos también fue fundamental para que a nosotras no nos pasara nada y no nos faltara nada. Para terminar, te voy a hacer unas preguntas muy rápidas, no hay ni respuesta buena ni mala. Okay. La primera es, ¿cuál es tu pasito tuntún? Como tú te refieres a pasito tuntún, ese pasito que coges para subir los puertos de montaña, también pensé como en eso. Y yo a eso le llamo el paso bichota. Okay. Porque pongo, o el chaca chaca. Porque ponemos un paso y cuando uno mira para atrás, ya no hay nada. A todo mundo, o si todo el mundo está atrás, a todo el mundo le duele. Ese es el paso, es más bien el chaca chaca. Okay. ¿Cuál es el puerto de montaña que siempre subirías? Palmas, sin duda. Lo imaginé. ¿Cuál puerto recomendarías? Aquí siempre Palmas, me parece que es el mejor entrenadero, además o sea, lo tenemos a pie de boca. Palmas es cerquita para todo el mundo. Y recomendación, pues no, cualquier puerto de Europa que puedan hacer. Sí, total. ¿Y un puerto al que nunca irías, o sea, que no volverías? No tengo, todavía no me he encontrado como con esa experiencia de tachar un puerto de montaña. Por ejemplo, hay uno que casi no me gusta, pero lo hago con gusto. Calderas no me gusta, pero no me gusta es bajarlo. La subida me gusta, pero esa bajada me parece muy maluca. O sea, una bajada en la que haya que pedalear todo lo que está mal, todo lo que está mal. Bueno, Sara, y vamos por ese top 3 de Ironman. Pues vamos a ver qué pasa, pues lo que sea que tenga que pasar. Yo estoy fuerte y si eso me lleva a un resultado, bienvenido. Y si no, igual va a haber parranda el lunes 4 en el bote. Sara, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse este cafecito con nosotros y nos vemos en el próximo.